Se suponía que iba a ser un almuerzo de domingo cualquiera, con el asado aún humeante sobre la mesa y las copas medio llenas. Esa clase de escena que la gente publica en Internet para demostrar que su familia está intacta. Pero entonces, ella lo dijo. Mi nuera, con una voz lo suficientemente cortante como para romper un hueso, soltó: «Solo eres un vividor aquí». La palabra no hizo eco. Aterrizó pesada y definitiva. Mi tenedor resbaló contra el plato. Frente a mí, mi hijo, mi único hijo. Ni se inmutó. No me defendió, no la corrigió. Simplemente bajó la mirada hacia su copa de vino, agitando el líquido rojo como si pudiera tragarse el momento entero. Yo me quedé callado. No por debilidad, sino porque el silencio en momentos así tiene más peso que cualquier grito. Pensaron que mi silencio significaba rendición. Pensaron que seguiría tragándome cada insulto de la misma manera que me había tragado los últimos años de indiferencia. Comentarios susurrados y puertas cerradas en mi propia casa. Pero se equivocaban. Y pagarán por confundir mi silencio con debilidad. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo. La habitación cayó en esa quietud incómoda, esa clase de silencio donde cada sonido se siente como una traición. El chirrido de un cuchillo contra la porcelana, el leve zumbido del refrigerador, el reloj en la pared marcando segundos que se sentían como juicios. Podía sentir el pulso en mi sien, un tambor lento y constante. Pero por fuera permanecí inmóvil, con el rostro impasible, como si no hubiera escuchado nada en absoluto. Mi nuera, Valeria, se acomodó en su silla con una sonrisita de satisfacción, esa clase de mueca que alguien pone cuando sabe que ha golpeado donde duele. Mi hijo, Mateo, finalmente levantó la vista para encontrarse con la mía por un breve instante. No había disculpa allí, ni vergüenza, solo la mirada vacía de un hombre demasiado cansado o demasiado cobarde para defender a su padre. Esa mirada cortó más profundo de lo que las palabras de Valeria jamás podrían. Dejé mi tenedor suavemente, el tintineo resonando a través de la mesa. ¿Disculpa?, dije con voz baja, calmada y mesurada. Nadie se movió mientras empujaba mi silla hacia atrás. Salí al porche. El aire de la tarde estaba más fresco de lo que esperaba, trayendo consigo el leve olor a lluvia y césped recién cortado. Los grillos comenzaban su coro nocturno, indiferentes a la fractura que acababa de abrirse dentro de ese comedor. Allí afuera, en la quietud, saqué el viejo reloj de bolsillo de plata de mi chaleco. Su superficie estaba rayada, desgastada por años de uso, pero seguía haciendo tic-tac, constante como siempre. Mi padre me dio ese reloj cuando cumplí 18 años. Me dijo que controlara el tiempo, pero que no dejara que el tiempo me controlara a mí. Lo había llevado conmigo a través del ejército, a través de noches largas trabajando turnos que no quería, a través de décadas de sacrificio para mantener un techo sobre las cabezas de mi familia. Y ahora, aquí estaba yo, de pie en ese mismo porche, de una casa que había construido con mis propias manos y los ahorros de toda mi vida, siendo llamado un vividor en ella. Recordé el día en que Mateo trajo a Valeria a casa por primera vez. Ella tenía una dulzura entonces, o al menos eso pensé. Ojos brillantes, palabras educadas, rápida para ayudar con los platos. Recuerdo haberme dicho a mí mismo: «Tienes suerte, ella lo cuidará». Pero las pequeñas grietas se muestran rápidamente si sabes dónde mirar. Empezó a hacer pequeños comentarios cuando pensaba que yo no podía oír, sobre el viejo sillón reclinable en la sala, sobre cómo yo veía las noticias con el volumen muy alto, sobre cómo las facturas de servicios públicos se dispararon desde que me mudé. Cada palabra no era mucho por sí sola, pero juntas formaban una soga. Y Mateo, mi muchacho, fue criado para saber más, criado para respetar a sus mayores, para honrar el sacrificio. Pero en algún punto del camino, tal vez cuando comenzó a subir la escalera en el trabajo, cuando la influencia de Valeria se hizo más fuerte, comenzó a alejarse. Todavía me llamaba papá. Me pedía que cortara el pavo en la gran cena familiar, pero sus ojos divagaban cuando yo hablaba y sus silencios se alargaban cada año.
Me apoyé contra la barandilla del porche, escuchando los sonidos apagados de risas desde el interior. No me esperaron. Siguieron comiendo como si yo no fuera más que una silla vacía. Por un breve momento sentí el ardor de las lágrimas presionar la comisura de mis ojos. No por mí, sino por el niño que crié. El niño que una vez se aferró a mi pierna cuando tenía miedo de las tormentas, que solía deslizar notitas en mi lonchera diciendo: «Te quiero, papá». Ese niño se había ido, reemplazado por un hombre que se sentaba en silencio mientras su esposa me destripaba con palabras. Cerré el reloj de bolsillo con un chasquido seco. El tiempo se había agotado para mi paciencia. Cuando volví a entrar, nadie levantó la vista. Valeria se reía de algo en su teléfono y Mateo masticaba lentamente, perdido en sus pensamientos. Pasé junto a ellos, pasé el comedor y bajé por el pasillo hasta mi despacho. El olor a papel, tinta y cuero viejo me saludó, reconfortante en su familiaridad. Me senté en el escritorio de roble, abrí el cajón y saqué una carpeta que no había tocado en años. Escrituras, estados de cuenta bancarios, contratos, todos ellos llevaban mi nombre. Todos ellos probaban que yo estaba lejos de ser el vividor que ella me pintaba. Pasé una mano sobre los documentos, mis dedos trazando los sellos en relieve. Mi mente comenzó a trabajar lenta y constante, como un motor inactivo durante mucho tiempo que vuelve a la vida. Valeria y Mateo pensaban que tenían la sartén por el mango. Pensaban que yo era solo una sombra en su hogar, tolerada por obligación. Pero la verdad era diferente. La verdad era que el poder aún descansaba silenciosamente en mis manos, esperando. A la mañana siguiente, mientras el sol se abría paso a través de las cortinas, me encontré mirando mi reflejo en el espejo del baño. Las líneas talladas profundamente en mi rostro contaban historias de trabajo, de pérdida, de años cargados con peso. Pero detrás del cansancio vi algo más: determinación. Pensé en la mueca de Valeria, en los ojos bajos de Mateo, y sentí una llama reavivarse. Pensaron que el silencio significaba rendición. No tenían idea de que el silencio era solo el primer movimiento. En el desayuno, Mateo apenas me reconoció, desplazándose por su teléfono mientras Valeria parloteaba sobre planes de remodelaciones, sobre finalmente hacer de este lugar nuestro hogar. Lo dijo con esa arrogancia casual, como si las paredes ya fueran suyas para pintar y la tierra suya para hipotecar. Bebí mi café, dejé que la amargura se asentara en mi lengua. Pregunté: ¿y cómo planean pagar todo eso? Valeria miró a Mateo, quien se movió incómodo. Ella sonrió, sacarina y afilada. «Oh, lo resolveremos. Mateo ya está hablando con el banco. Haremos que suceda». Dejé la taza sobre la mesa. «Interesante», dije simplemente. Su sonrisa vaciló solo un poco. Mateo se aclaró la garganta. Murmuró algo sobre llegar tarde al trabajo y dejó la mesa. Valeria lo siguió poco después, sus tacones haciendo clic como martillos contra el suelo. Cuando la puerta se cerró, me recosté en mi silla. Una semilla de caos ya había sido plantada. Aún no sabían que el banco volvería a ellos con las manos vacías porque esta casa, esta tierra, cada ladrillo de ella, seguía siendo mía. Me consideraban viejo, irrelevante, una carga. Pero estaba a punto de recordarles que un hombre no pasa 55 años construyendo una vida solo para ser borrado por el silencio y la falta de respeto. Y así comenzó la primera parte de mi ajuste de cuentas, no con gritos, no con puños, sino con la tranquila recolección de verdades. La clase de verdades que, cuando se revelan, derriban fachadas enteras. El reloj de bolsillo hacía tic-tac constantemente en mi palma mucho después de que Valeria y Mateo hubieran dejado la casa esa mañana. Me senté solo en la mesa de la cocina, el silencio de la habitación vacía presionando hacia adentro. Las palabras de la noche anterior todavía estaban allí, alojadas bajo mi piel como una astilla. Vividor. Le di vueltas a la palabra en mi mente, probándola contra los años que había dado, los sacrificios tallados en mis huesos. Si yo fuera un vividor, entonces,
¿Qué hacía eso de los pagos de la hipoteca que me desangré para cubrir cuando Mateo fue despedido en su primer año de matrimonio? ¿Qué hacía eso de la casa misma? Cada tabla, cada clavo pagado con mi sudor. La memoria puede ser cruel, nunca pide permiso. Mientras estaba sentado allí, con el olor del asado persistiendo débilmente, fui arrastrado hacia atrás, al día en que nació Mateo. Recuerdo la habitación estéril del hospital, el chirrido de los zapatos de las enfermeras, y luego el llanto, fino, feroz, anunciando vida. Lo sostuve antes que su madre. Su puño diminuto se envolvió alrededor de mi dedo, y en ese momento juré que nunca dejaría que le faltara nada. Trabajé turnos dobles, ahorré cada centavo y dejé de lado mi comodidad para que él tuviera un mejor comienzo. Los años pasaron en un borrón de partidos de béisbol, proyectos escolares y charlas nocturnas cuando estaba demasiado ansioso para dormir. Cuando cumplió 18 años, le entregué el mismo reloj de bolsillo que mi padre una vez presionó en mi palma. Lo miró, con los ojos muy abiertos de orgullo. «Te haré sentir orgulloso, papá», había dicho. Recuerdo la calidez en mi pecho, la certeza de que había hecho lo correcto por él. Ese mismo reloj estaba frente a mí ahora, marcando el tiempo como burlándose de ambos. El recuerdo se desdibujó con el presente, y me encontré de pie frente a la ventana principal viendo el mundo moverse afuera. Un vecino pasó paseando con su perro, saludando con la mano. Forcé una sonrisa, levantando una mano, pero por dentro me sentía vacío. Para ellos, probablemente parecíamos una familia perfecta, una bonita casa, un hijo casado, una nuera respetable, un padre envejeciendo en paz. No escuchaban las palabras dichas detrás de puertas cerradas. No veían la forma en que mi hijo miraba hacia otro lado, en lugar de mirarme a mí. A media mañana, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Caminé hacia mi despacho, saqué la carpeta de nuevo y extendí los papeles sobre el escritorio. La escritura, los estados de cuenta del fideicomiso, las cartas del banco, formaban un coro silencioso, recordándome algo importante. Mi nombre no había sido borrado todavía. Me recosté en mi silla con las manos cruzadas sobre el pecho, y pensé en la sonrisa de Valeria cuando dijo, «Nuestro hogar». Nuestro. Ella pensaba que la tinta en esos papeles no significaba nada, porque el tiempo me había vuelto blando, irrelevante. Ese fue su error. El teléfono vibró en el escritorio. Mateo. Miré la pantalla por un momento antes de contestar. Su voz era cuidadosa, como si anduviera de puntillas. «Papá, Valeria y yo estábamos pensando, tal vez podrías firmar algo. Solo una formalidad. Nos ayudaría con el banco». Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que él se moviera incómodo al otro lado de la línea. «Una formalidad», repetí, saboreando la palabra. «¿Y qué estoy formalizando exactamente, Mateo?» Él suspiró. «Mira, papá, es solo papeleo. No tendrías que preocuparte por nada. Nosotros lo manejaríamos». Cerré los ojos. ¿Y dónde me dejaría eso a mí? Hubo una pausa. Luego, en un tono más suave. «Con nosotros. Siempre con nosotros». Pero las palabras eran frágiles, carentes de convicción. Él lo sabía, y yo también. «Lo pensaré», dije secamente, y colgué. Mi mano temblaba ligeramente al dejar el teléfono. No de miedo, sino por el puro peso de la comprensión. Mi hijo, el niño que una vez deslizó notas en mi lonchera, me estaba pidiendo que firmara mi salida de mi propia vida. Él no lo veía así, pero eso es exactamente lo que era. Una pequeña y pulcra firma, y yo me convertiría en un huésped en mi propia casa, dependiente de su misericordia y la tolerancia de ella. Empujé la silla hacia atrás y me puse de pie, paseando por el despacho. Mi mente corría en oleadas. Ira, dolor, incredulidad. Cada emoción rompía y retrocedía, dejando atrás un borde más afilado de claridad. Pensé en mi difunta esposa, su risa en esta misma casa, la forma en que se sacudía la harina de las manos mientras horneaba,
¿Qué pensaría ella si viera esto? Si viera a la familia que habíamos construido reducida a hombros fríos y desprecio susurrado. Para el mediodía, supe que necesitaba consejo. No de Mateo, no de Valeria, sino de alguien que me recordara como algo más que una carga. Marqué un número antiguo. Ignacio. Un amigo de mis días en el ejército, ahora abogado. Su voz llegó, firme como siempre. «¿Cuánto tiempo, viejo amigo?», dijo. «No lo suficiente», murmuré, pero mi tono se suavizó. «Necesito preguntarte sobre leyes de propiedad». Él escuchó mientras yo le exponía todo: la casa, la escritura, la charla sobre bancos, el insulto en la cena. Cuando terminé, hubo una pausa, luego un silbido bajo. «¿Qué descaro tienen?» «Piensan que simplemente me desvaneceré», dije. «No los dejes. La casa es tuya legalmente. Si están tratando de hipotecarla, no pueden sin tu firma. Tienes más ventaja de la que crees». Ventaja. La palabra se alojó en mi mente. Agradecí a Ignacio. Prometí ponernos al día propiamente pronto y colgué. Durante el resto de la tarde, me encontré vagando entre el pasado y el presente. Me senté en la sala, mirando el viejo sillón reclinable que Valeria odiaba tanto. Recordé quedarme dormido en él con Mateo sobre mi pecho, sus respiraciones de bebé subiendo y bajando con las mías. Recordé verlo abrir su carta de aceptación a la universidad en esa misma silla, lágrimas de orgullo en los ojos de ambos. Ahora era solo un mueble, burlado, no deseado, esperando ser tirado. Cuando se acercaba la noche, escuché el crujido de neumáticos sobre la grava. Mateo y Valeria estaban en casa. Me enderecé en mi silla, esperando. Valeria entró primero, sus tacones golpeando la baldosa como un metrónomo. Me miró, sin sonrisa, sin saludo. Solo un bolso dejado caer sobre el mostrador. Mateo la siguió, con la corbata aflojada, los ojos cansados. Ofreció un leve asentimiento. «Papá», dijo. «Hijo». Valeria se ocupó con el correo, hojeando sobres hasta que encontró uno que la hizo detenerse. Sus ojos se iluminaron brevemente antes de enmascararlo. Un logotipo del banco. Lo metió bajo su brazo rápidamente. «La cena en 1 hora», dijo cortante, desapareciendo en la cocina. Mateo se demoró. Me miró como queriendo hablar, pero luego lo pensó mejor. En su lugar murmuró: «Día largo», y se alejó. Me quedé en el sillón, escuchando los sonidos de ollas chocando, el intercambio amortiguado de voces detrás de la puerta de la cocina, sus mundos girando, sus planes moviéndose, todo mientras yo me sentaba invisible a plena vista. Podría haber dolido alguna vez. Ahora solo afilaba mi determinación. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba tranquila, caminé de regreso a mi despacho. Abrí la ventana, dejé que el aire fresco de la noche entrara, trayendo el leve aroma a tierra mojada por la lluvia. Extendí los papeles de nuevo, pero esta vez no solo para recordármelo, esta vez para prepararme. Mi silencio había terminado. El plan no estaba completamente formado todavía, pero la forma de este brillaba en los bordes de mi mente. Documentos, ventaja, aliados de mi pasado y paciencia. La única cosa que tenía en abundancia, la única arma que nunca esperarían. Cerré la carpeta, la deslicé de nuevo en el cajón y susurré en la habitación silenciosa. No es debilidad, es preparación. Las palabras se sintieron sólidas, como un juramento. Arriba escuché sus risas, suaves, conspiradoras, como si la casa ya les perteneciera. Me senté en la oscuridad, mi mano descansando sobre el reloj de bolsillo, y sonreí. Aún no lo sabían, pero el tiempo estaba de mi lado. La mañana siguiente comenzó con el sonido de pasos en el pasillo, apresurados y secos. Podía decir por el ritmo que era Valeria. Sus tacones siempre golpeaban el suelo como un mazo de juez, cada paso declarando control. Permanecí en la cocina, bebiendo mi café, escuchando lentamente. Ella estaba al teléfono, su voz susurrada pero firme. «Sí, lo sé.
Tendremos su firma pronto. No te preocupes por eso. Es viejo, no se resistirá. Solo ten los números listos. Mi mandíbula se tensó, pero no me moví. Sus palabras flotaban por el pasillo como humo venenoso e invasivo, aferrándose a todo lo que tocaban. Ella no sabía que yo podía oír, o tal vez no le importaba. De cualquier manera, confirmaba lo que ya sospechaba. Los papeles que Mateo me pidió que firmara no eran solo trámites, eran las llaves de toda la casa, la tierra, el patrimonio que yo había construido. Dejé la taza suavemente. La cuchara tintineó contra la porcelana. Ese sonido, pequeño como era, se sintió más fuerte que toda su conversación. Ella dejó de hablar por un momento, quizás dándose cuenta de que su voz había llegado demasiado lejos. Luego la puerta del dormitorio se cerró, amortiguando su tono. Me recosté en la silla, dejé que la quietud llenara el espacio de nuevo. No era ira lo que sentía en ese momento. Era claridad. Mi silencio les había dado confianza. Confundieron paciencia con fragilidad, moderación con resignación. Lo que no entendían era que el silencio también me daba tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para planear, tiempo para prepararme. Cuando Mateo finalmente se unió a mí en la mesa, con el cabello húmedo de la ducha, la corbata medio abrochada, lo observé de cerca. Se movía más lento de lo usual, como si estuviera cargado por algo. Se sirvió café, evitó mis ojos. ¿Día importante?, pregunté casualmente. Él asintió, forzando una sonrisa. Reuniones, plazos. Ya sabes cómo es. Lo sé, dije. Mi voz era firme, pero el trasfondo persistía. También sé que has estado hablando con el banco. La taza se congeló en su mano. Parpadeó, tomado por sorpresa. Papá, yo... Levanté una mano cortándolo. No me insultes fingiendo lo contrario. Soy viejo, pero no soy sordo. Y ciertamente no soy ciego. Tragó saliva con dificultad. Dejó la taza. Es solo que... Valeria quiere remodelar. Empezar de nuevo. ¿Pensaron qué? Mi tono se afiló. ¿Que firmaría mi trabajo de toda la vida sin una pregunta? El silencio que siguió fue pesado. Se movió incómodo, pasándose una mano por el cabello. No es así, papá. Solo queremos que este lugar se sienta como nuestro. Me incliné hacia adelante, mis ojos clavados en los suyos. Este lugar es mío, Mateo. Cada ladrillo, cada tabla, cada dólar. Tuyo por herencia algún día, pero no ahora. No así. Sus hombros se hundieron. Por un momento vi al niño que solía ser, atrapado en una mentira, buscando una salida, pero luego la máscara regresó. El silencio. La evasión. Se puso de pie murmurando algo sobre llegar tarde y dejó la mesa. Me quedé allí mucho después de que se fuera, mirando la silla vacía. Mi corazón dolía, no solo por la traición, sino por el hijo que había perdido. El niño que solía correr por este piso de cocina con las rodillas raspadas riendo, llamándome. Ese niño me habría defendido. Ese niño nunca habría dejado que el silencio sirviera como acuerdo a la crueldad. El día se estiró pesado con pensamientos. Para la tarde, había resuelto que esperar ya no era suficiente. Caminé a mi despacho, abrí el cajón y extendí los documentos una vez más. Esta vez no solo miré, actué. Abrí mi computadora portátil. Comencé a escanear las páginas, almacenándolas digitalmente y creando copias. Cada línea, cada firma preservada. Seguro, prueba, munición. Mientras la impresora zumbaba, pensé en las palabras de Ignacio. Ventaja. No estaba solo sentado sobre una escritura. Estaba sentado sobre una fortaleza. Pensaban que podían asaltarla con encanto, con presión, con silencio. No tenían idea de que las puertas estaban cerradas, y yo tenía cada llave. Al atardecer, Valeria llamó a la puerta del despacho. Nunca llamaba antes. Eso solo me dijo algo. Cerré la carpeta, la deslicé a un lado y dije, «Adelante». Ella entró, su sonrisa pintada,
su voz endulzada con un azúcar que no llegaba a sus ojos. «La cena está lista», dijo. La miré en silencio. Ella se movió bajo el peso de ello, su confianza vacilando solo un poco. «Hicimos tu favorito, carne guisada». Me puse de pie alisando mi camisa. «¿Ah, sí?» Mi voz era pareja, indescifrable. Ella asintió rápidamente. Luego se hizo a un lado mientras yo pasaba. En la mesa, Mateo ya estaba sentado, la comida humeante, los platos arreglados. Valeria sirvió vino, sus manos firmes, sus ojos calculadores. Comimos mayormente en silencio. De vez en cuando, ella miraba a Mateo como incitándolo a hablar, pero él no lo hacía. Mantenía los ojos en su plato, su tenedor moviéndose mecánicamente. Finalmente, ella rompió la quietud. «Entonces, ¿has pensado en el papeleo?», preguntó con tono ligero, casi casual. Dejé mi tenedor deliberadamente. «Lo he hecho». Sus ojos se iluminaron y me recosté, cruzando los brazos. «Y decidiré cuando esté listo. No cuando tú presiones. No cuando el banco presione. Cuando yo esté listo». Su sonrisa se congeló. Mateo se aclaró la garganta tratando de suavizar la tensión. «Papá, nadie está presionando. Solo…». Giré mi mirada hacia él. «No me mientas, Mateo». Mis palabras cortaron, no gritadas, pero firmes. «Te sientas en silencio mientras ella me insulta en mi propia casa. Te sientas en silencio mientras se hacen planes sobre mi cabeza. El silencio puede ser fácil para ti, pero para mí es una elección. Recuerda eso». La cara de Valeria se sonrojó, pero no dijo nada. El resto de la comida pasó en una quietud tensa. Cuando terminó, me excusé, retirándome una vez más al despacho. En la soledad de esa habitación, exhalé profundamente. Mi pulso se desaceleró, mi mente se estabilizó. Esta noche había sido una prueba, y me habían mostrado exactamente quiénes eran. El silencio de Mateo no era debilidad, era lealtad a ella. La insistencia de Valeria no era ambición, era codicia. Y mi silencio era el afilado de una hoja que no podían ver. Apagué la lámpara del escritorio, la habitación cayendo en sombras. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi dormitorio, pasé por su puerta cerrada. Escuché voces adentro, bajas, urgentes. «No aguantará para siempre», susurró Valeria. La respuesta de Mateo fue más tranquila, casi derrotada. «Espero que tengas razón». Me detuve con la mano descansando contra la pared, escuchando. Las palabras dolieron, pero también solidificaron todo. Mi hijo no solo estaba en silencio, era cómplice. La comprensión quemó. Luego se enfrió en determinación. Caminé sobre el piso, crujiendo bajo mis pasos. En mi habitación, puse el reloj de bolsillo en la mesita de noche. Su tic-tac, constante en la oscuridad. Me recosté, ojos abiertos, mirando al techo. Pensaban que el tiempo estaba en mi contra. Pensaban que la paciencia significaba rendición. Pero lo que no se daban cuenta era que cada tic de ese reloj me acercaba no a la derrota, sino al momento en que finalmente entenderían en qué puede convertirse el silencio cuando es esgrimido por el hombre al que descartaron. Y cuando llegara ese momento, no habría gritos ni caos, solo la verdad puesta al descubierto, innegable. Cerré los ojos, una pequeña sonrisa curvándose en el borde de mis labios. El plan comenzaba a tomar forma, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. La luz de la mañana rompió a través de las persianas, cortando la habitación en franjas de oro y sombra. Me senté en la mesa de la cocina, en el mismo asiento de siempre, con mi café enfriándose frente a mí. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila para un lugar que se suponía debía estar lleno de vida. Valeria y Mateo se habían ido temprano. Su ausencia un alivio que no me había dado cuenta que ansiaba. Me recosté, dejé que el silencio respirara a mi alrededor, y luego sonó el teléfono. No mi celular, sino la vieja línea fija en la pared, lo suficientemente rara en estos días como para hacerme pausar. Cuando contesté, una voz familiar llenó la línea. ¿Sigues respirando, viejo? No pude evitar la pequeña sonrisa.
Ignacio, ha pasado demasiado tiempo. No el suficiente. Se rió entre dientes. Luego su tono cambió. Escucha, he estado pensando en lo que me dijiste, sobre la casa, la presión. Hice algunas averiguaciones. Mis dedos se apretaron alrededor del auricular. Y tienes razón, han estado haciendo preguntas. El banco está nervioso. Sin tu firma no tienen nada. Pero si la consiguen, estás fuera. Quiero decir, completamente fuera. Las palabras no eran nuevas, pero escucharlas en voz alta aún aterrizaba como un peso. Me lo esperaba, murmuré. Mira, continuó Ignacio, si quieres, puedo redactar protecciones, un fideicomiso tal vez, algo que no puedan tocar, pero necesitas decidir, y pronto. Cerré los ojos por un momento, escuchando el zumbido constante en la línea. Pasaré por allí, dije, mañana. Después de colgar, me senté en el silencio, dejando que la idea se asentara. Fideicomiso, protección, palabras que significaban poder, palabras que significaban elección. La mueca de Valeria, el silencio de Mateo, sus susurros nocturnos, todos resonaban en mi cabeza. Pensaban que yo era impotente. Pensaban mal. Más tarde esa tarde, salí de la casa. El aire estaba crujiente, llevando el aroma de hojas húmedas. Caminé hasta la cafetería en la calle principal, esa con pintura descascarada en las ventanas, y la misma camarera que había estado sirviendo café allí por 30 años. Tan pronto como entré, la campana tintineó y algunas cabezas se giraron. Los pueblos pequeños no cambian mucho. Las caras siguen siendo las mismas, incluso si los años graban líneas más profundas en ellas. Me deslicé en una cabina, pedí café negro y esperé. Unos minutos más tarde, Ignacio entró. Parecía mayor también, pero su apretón de manos seguía siendo firme, estable. Se sentó frente a mí, dejando caer una carpeta manila sobre la mesa. Todo lo que necesitas, dijo. Arqueé una ceja. Trabajas rápido. Se encogió de hombros. Algunas cosas merecen velocidad, especialmente cuando escucho la forma en que habla tu nuera. Fruncí el ceño. ¿Escuchaste? Las noticias corren. Los pueblos pequeños recuerdan. Ha sido menos cuidadosa de lo que cree. Se inclinó más cerca. La gente habla cuando alguien nuevo se pavonea como si fuera el dueño del lugar. Bebí mi café, dejé que el calor se deslizara por mi garganta. Entonces no soy solo yo, otros también lo ven. «Oh, lo ven», dijo Ignacio con una fina sonrisa. El truco es asegurarse de que te vean a ti, no solo la historia que ella está tratando de inventar. Abrí la carpeta, escaneé los papeles, jerga legal, fideicomiso, acuerdos, cláusulas de protección. Cada línea es otra capa de armadura, otro muro entre yo y las dos personas que pensaron que podían borrarme. Firma aquí, dijo Ignacio tocando una línea. Y esta casa se vuelve intocable. Pueden vivir en ella, seguro, pero el control se va. Es tuya hasta que digas lo contrario. Miré la página. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano, más pesado de lo que debería. Firmar significaba más que protección. Significaba trazar una línea, elegir un bando. Pensé en Mateo. Sus ojos bajos, su silencio que gritaba más fuerte que cualquier insulto. Pensé en Valeria, su voz afilada como vidrio roto. Mi nombre estaba en la escritura. Se quedaría allí. Firmé. Cuando deslicé los papeles de vuelta a Ignacio, sentí algo cambiar dentro de mí. Un peso se levantó. No porque la batalla estuviera ganada, sino porque había elegido lucharla. Ignacio dobló los papeles cuidadosamente, metiéndolos de nuevo en la carpeta. «¿Bien?», dijo simplemente. «Ahora veamos cómo reaccionan cuando el suelo bajo sus pies no sea tan sólido como pensaban». Nos separamos fuera de la cafetería, el sol hundiéndose bajo detrás de los árboles. Caminé a casa lentamente, cada paso firme, deliberado. Cuando llegué a la casa, el auto de Valeria ya estaba en la entrada. Me detuve en el porche,
mirando a través de la ventana. Ella estaba en el mostrador, sirviendo vino, sus hombros rígidos. Mateo estaba sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. Incluso desde aquí, podía notar que algo había salido mal. Empujé la puerta. La bisagra chirrió, y ambas cabezas se giraron de golpe. Valeria se pegó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La cena está casi lista», dijo. Colgué mi abrigo. Pasé junto a ellos sin decir una palabra y me senté en el sillón reclinable. La vieja silla gimió bajo mi peso. Un sonido que Valeria odiaba. Dejé que hiciera eco. Mateo se aclaró la garganta. «Papá, hablamos con el banco hoy». Lo miré fijamente. «Y dijeron que necesitan más de lo que tenemos. Necesitan...» Su voz vaciló. No terminó. «Necesitan mi firma», completé. Silencio. La mandíbula de Valeria se tensó, su mano agarrando el tallo de su copa tan fuerte que pensé que podría romperse. «Sí», dijo finalmente. «Te necesitan a ti, solo un mero trámite». Dejé que la quietud se extendiera viéndolos retorcerse. Luego me incliné hacia adelante, descansando mis codos sobre mis rodillas. «Un trámite», repetí suavemente. ¿Es eso lo que le dijeron al banquero? ¿Que el viejo se daría por vencido? ¿Que les entregaría las llaves de todo sin una palabra? Valeria abrió la boca, pero levanté una mano. «No. He escuchado suficientes mentiras en esta casa para toda una vida». Mateo se movió en su asiento, su cara pálida. «Papá, no es...» «Lo es», interrumpí. Querían que mi silencio significara rendición, pero no lo hace. Significa que he estado observando, escuchando, preparando. Valeria se burló, tratando de recuperar el control. ¿Preparando para qué? Me puse de pie lenta, deliberadamente, cada pulgada del movimiento cargando peso. Para el día en que aprendan que esta casa no les pertenece. No ahora, no nunca. Su mueca vaciló solo por un latido. Mateo miró hacia otro lado, la vergüenza parpadeando en su rostro. Caminé a la cocina, me serví un vaso de agua y dejé que el sonido llenara la habitación. Cuando me giré, dije, «Disfruten la cena». Luego los dejé sentados allí, su silencio más espeso que cualquier palabra podría ser. Arriba, me senté en mi escritorio, la carpeta que Ignacio me había dado ahora cerrada con llave en el cajón. Afuera, la noche se profundizaba, las estrellas dispersas por el cielo. Desde abajo, escuché voces amortiguadas, urgentes, enojadas, desesperadas. No necesitaba escuchar las palabras para saber lo que decían. Los planes se deshacen cuando el suelo se mueve. Y esta noche, yo lo había movido. Mientras cerraba la ventana, el reloj de bolsillo hacía tic-tac constantemente en mi palma. El tiempo se movía, sí, pero no en mi contra. Por primera vez en mucho tiempo, se movía conmigo. El día después de que se firmaron los papeles, la casa cargaba una extraña quietud. Valeria se movía como una tormenta atrapada en cristal, cerrando alacenas un poco más fuerte, dejando que las puertas se cerraran con un chasquido. Cada movimiento hablando, lo que sus labios no decían. Mateo, por otro lado, se había vuelto más silencioso, como si sus palabras hubieran sido robadas por completo. Los observé a ambos desde mi silla, mi presencia ignorada, pero sentida como el peso de una sombra que no podían sacudirse. A media mañana, decidí salir. Hay un parque no lejos del pueblo, el parque municipal, donde los bancos están desgastados y el estanque refleja el cielo en los días claros. No había estado allí en años, pero algo en mí necesitaba el aire, el espacio abierto. Caminé lentamente por los senderos familiares, el crujido de la grava bajo mis zapatos como un ritmo que no había escuchado en demasiado tiempo. Fue allí, sentado en uno de esos bancos, donde escuché una voz que no había oído en más de una década. «No me digas que finalmente jubilaste ese viejo sillón y te has dedicado a caminar en su lugar». Me giré, y allí estaba Vicente. Habíamos trabajado juntos en la fábrica hace 30 años,
antes de que cerrara. Era mayor como yo. Su cabello se había vuelto blanco, su espalda no tan recta como alguna vez fue, pero sus ojos agudos como siempre se iluminaron cuando me vio. «Vicente», dije poniéndome de pie para estrechar su mano. «¡Maldita sea!». Se rió con un sonido que me arrastró de vuelta al estruendo de las máquinas, el olor a aceite y hierro, la camaradería de hombres que pasaban más tiempo entre ellos que con sus propias familias. Nos sentamos, y por un rato, simplemente nos pusimos al día. Sus hijos, sus nietos, mi Mateo. El silencio que siguió cuando mencioné a mi hijo le dijo más de lo que yo quería decir. Finalmente, Vicente se recostó, brazos cruzados. «He estado escuchando cosas», dijo cuidadosamente. «Sobre tu casa, sobre Valeria». Miré hacia el estanque, la superficie ondulando con el viento. «La gente habla», dije. «Lo hacen», estuvo de acuerdo Vicente. «Y usualmente tienen razón. Escuché que ella ha estado diciéndole a la gente que tú estás, bueno, viviendo a costillas de ellos, que eres un peso muerto». Las palabras no escocieron de la manera que podrían haberlo hecho hace una semana, ya no. Ahora solo confirmaban lo que ya sabía. «Se equivoca», dije en voz baja. Vicente se rió entre dientes. «Ella no te conoce muy bien entonces. Has estado cargando gente toda tu vida. No olvidas cómo mantenerte de pie por ti mismo». Sonreí débilmente. «Siempre supiste cómo leer a un hombre». Se inclinó más cerca. «Si alguna vez necesitas una mano, llámame. Lo digo en serio. Tengo amigos, viejos amigos, gente que recuerda quién eres. No dejes que te borren de tu propia vida». Sus palabras golpearon más profundo de lo que él se daba cuenta. Tal vez fue la forma en que dijo, «amigos que recuerdan». Porque eso es lo que me había estado faltando. En esa casa, había sido reducido al silencio, a la invisibilidad. Pero aquí afuera, al descubierto, seguía siendo yo. Seguía siendo el hombre que la gente conocía y respetaba. El hombre que había construido, provisto y aguantado. Mientras el sol de la tarde se extendía sobre el agua, me prometí algo. No pelearía esta batalla solo. Los aliados importan, incluso los viejos, especialmente los viejos. Cuando llegué a casa, Valeria estaba en el mostrador con el teléfono presionado a su oreja. Me dio la espalda cuando entré, su voz bajando. No me importó escuchar. Mateo estaba sentado en la mesa, encorvado sobre su cara, pálido. Levantó la vista cuando entré, y por primera vez en semanas, vi algo parpadear en sus ojos. Incertidumbre. «Papá», dijo vacilante, «¿estuviste fuera hoy?» «Sí», respondí simplemente. «¿Con quién?» «Un viejo amigo». Dudó, luego asintió. Quería preguntar más, podía verlo, pero la voz de Valeria desde la cocina lo cortó. «No molestes a Mateo, no te dirá nada útil». La miré, pero no se giró. En su lugar, se rió ligeramente en el teléfono como si el mundo entero fuera suyo para comandar. Esa noche, me senté en mi despacho de nuevo, la carpeta guardada bajo llave, mi mente corriendo. El encuentro con Vicente se repetía una y otra vez. Sus palabras habían plantado una semilla, y las semillas tienen una forma de crecer si les das tiempo. Pensé en aliados, en redes de voces que podrían contrarrestar la historia que Valeria estaba tejiendo. Ella pensaba que estaba construyendo influencia, pero la influencia puede cambiar con un buen empujón. Al día siguiente, di ese empujón. Conduje hasta el pueblo, paré en el banco. El gerente, el señor Castillo, era un viejo conocido. Alguna vez había sido un joven cajero cuando lo ayudé durante una huelga, cubriendo la nómina para trabajadores que habrían perdido todo. Ahora vestía un traje, su oficina forrada con certificados enmarcados. Cuando me vio, se puso de pie sorprendido. «Ha pasado mucho tiempo», dijo cálidamente. «Así es», respondí. «No te quitaré mucho tiempo». Me senté frente a él y expuse lo justo para dejar claro el punto. Mi hijo y su esposa han estado tratando de hacer arreglos, pero quiero ser claro, nada se mueve sin mi aprobación.
El señor Castillo asintió lentamente. Entiendo. Luego sus ojos se entrecerraron. Sabes que han estado diciéndole a la gente que la casa es prácticamente suya ya. Encontré su mirada uniformemente. Esa es una historia. Las historias no son hechos. Los hechos están a mi nombre. Se recostó, una leve sonrisa tirando de sus labios. Bueno saberlo. Mantendremos eso en el registro. Al salir del banco, sentí algo cambiar de nuevo. No solo ventaja, sino reputación. La historia de Valeria podría viajar en susurros, pero los susurros pueden ser ahogados por la verdad. Esa noche, de vuelta en la casa, encontré a Mateo esperando en la cocina, solo. Se veía cansado, desgastado por el tira y afloja entre el silencio y la lealtad. «¿Papá?», comenzó con voz tranquila. «No sabía que fuiste al banco. Me serví un vaso de agua». No dije nada. Se frotó la frente. «Valeria está furiosa. Piensa que estás tratando de dejarnos fuera». Me giré hacia él, mi voz calmada pero firme. ¿Dejarlos fuera? No, proteger lo que es mío. Sí, hay una diferencia. Se estremeció ante las palabras, la verdad demasiado pesada para que él la cargara. Ella solo quiere seguridad, murmuró. Seguridad, repetí. ¿Y qué hay de la mía? No tuvo respuesta. El silencio se extendió pesado, presionando sobre ambos. Luego la voz de Valeria flotó desde el pasillo, afilada, exigente. «Mateo, ven aquí». Él me miró una última vez, sus ojos nublados. Luego se alejó. Más tarde, solo en el despacho, pensé en esa mirada. Por un destello de momento, me pregunté si todavía quedaba una pieza de mi hijo, el niño que una vez prometió hacerme sentir orgulloso. Pero si todavía estaba allí, estaba enterrado profundamente bajo la sombra de ella. Cerré el cajón, la cerradura haciendo clic en su lugar. Aliados, ventaja, paciencia. Las piezas se estaban formando. La tormenta no estaba lejos ahora. Esa noche, me paré en la ventana viendo las luces del pueblo a la distancia. En algún lugar allá afuera, Vicente estaba listo, Ignacio estaba listo, y pronto, otros verían la verdad. Dentro de esta casa, pensaban que me tenían acorralado. Afuera, aprenderían que yo era cualquier cosa menos eso. El reloj de bolsillo hacía tic-tac constantemente en mi mano, cada segundo un recordatorio. El tiempo no es su aliado, es el mío. Y cuando llegue la hora, aprenderán que el silencio puede rugir más fuerte que cualquier insulto. El primer sonido que escuché esa mañana fue el leve zumbido de la impresora en mi despacho, todavía caliente de la noche anterior. Había pasado horas escaneando, copiando y organizando cada trozo de papel que me ataba a esta casa. La escritura, los registros de impuestos, los acuerdos de fideicomiso que Ignacio había redactado. Se sentaban en pilas ordenadas, ahora ya no vulnerables a perderse o extraviarse. Si Valeria pensaba que podía construir su historia sobre conveniencia y manipulación, pronto aprendería que mi historia estaba tallada en tinta y firmas demasiado sólidas para que ella las doblara. Llevé las copias frescas a una caja ignífuga que había comprado hace años, cuando mi esposa aún vivía. Ella solía burlarse de mí por ser demasiado cauteloso, pero ahora deslizando esas carpetas dentro, sentí su voz en mi oído, mejor precavido que arrepentido. Cerré la caja con llave, la coloqué debajo de la cama, y por primera vez en meses, respiré más tranquilo. Cuando entré en la cocina, Valeria estaba en la estufa friendo tocino. El olor llenaba el aire rico y pesado, pero no cubría la tensión. Se giró ligeramente cuando me escuchó, su sonrisa ensayada demasiado rápida. «Buenos días», dijo como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. «Buenos días», respondí con voz plana. Mateo estaba sentado en la mesa, su corbata aflojada, sus ojos bajos. Parecía un hombre cargando ladrillos en su espalda, cada uno más pesado que el anterior. Me serví mi café, tomé asiento frente a él, miró hacia arriba, luego rápidamente hacia otro lado. «¿Noche larga?», pregunté. Asintió. «Trabajo,
estrés. Las palabras salieron cortadas, vacías. Valeria deslizó el tocino en un plato, su tono ligero. Mateo estuvo despierto hasta tarde revisando finanzas. ¿Sabes cuánta presión tenemos? Bebí mi café lentamente. Conozco la presión, dije. La cargué mucho antes de que cualquiera de ustedes tuviera que hacerlo. Su sonrisa vaciló por solo un momento antes de regresar. Bueno, las cosas cambian. Sí, estuve de acuerdo. Lo hacen. La conversación terminó ahí, pero el silencio era más fuerte que las palabras. Más tarde ese día conduje al pueblo. Ignacio me recibió en su oficina, un pequeño edificio escondido entre la farmacia y una ferretería. Ya había preparado más papeleo, modificaciones al fideicomiso, una actualización del testamento y planes de contingencia que ni siquiera había pensado considerar. Los extendió sobre el escritorio con la precisión de un hombre que había pasado décadas navegando las batallas de otras personas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Asentí. Más seguro de lo que he estado nunca. Se recostó, estudiándome. Siempre has sido un hombre paciente, pero la paciencia solo importa si usas bien el tiempo. ¿Estás listo para atacar cuando llegue el momento? Lo estoy, dije. Ya he comenzado. Firmamos, sellamos y notariamos hasta que la carpeta creció más gruesa. Para cuando me fui, no solo estaba protegido, estaba armado. En el camino a casa, pasé por la fábrica donde Vicente y yo habíamos trabajado. Estaba abandonada ahora, las ventanas rotas, el techo hundiéndose, un monumento a la crueldad del tiempo. Pero verla me recordó algo. Incluso las ruinas pueden tener poder si conoces su historia, y yo conocía la mía. Esa noche de vuelta en la casa, Valeria me acorraló en el pasillo. Se acercó, su perfume agudo, su voz baja y cortante. No sé qué juego estás jugando, pero estás haciendo las cosas más difíciles de lo que necesitan ser. La miré hacia abajo, mi cara tranquila. La vida es dura, Valeria. Te acostumbrarás. Sus ojos se entrecerraron. ¿Crees que puedes simplemente sentarte ahí en esa silla aferrándote a tus papeles y ganar? Ya no sabes cómo funciona este mundo. Dejé que una leve sonrisa cruzara mis labios. ¿No lo sé? Ella resopló, giró sobre sus talones y se alejó, sus pasos haciendo eco. Mateo me evitó esa noche. Se quedó en su dormitorio, el sonido de argumentos silenciados deslizándose a través de las paredes. No necesitaba escuchar las palabras. Ya conocía el guión. Ella exigía, él cumplía. Ella empujaba, él cedía. ¿Y yo? ¿Esperaba? A la mañana siguiente, llamé a Vicente. Nos encontramos en la cafetería de nuevo. Su apretón de manos fue tan firme como antes, sus ojos agudos. «Te ves diferente», dijo, «más ligero». «Estoy preparado», le dije. Sonrió. «Bien, porque las palabras se están extendiendo. La gente está empezando a hacer preguntas sobre Valeria, sobre Mateo, sobre quién es dueño de qué». Removí mi café viendo el remolino. «Deja que pregunten. La verdad responderá por mí». Vicente se inclinó más cerca. «Y cuando llegue el momento, estaré allí. No estarás solo». Conduciendo de regreso, pensé en esas palabras. No solo. Había pasado tanto tiempo desde que sentí eso. Durante meses, tal vez años. Había cargado el peso de la traición en silencio, creyendo que nadie podía verlo excepto yo. Pero ahora los aliados estaban saliendo de las sombras. Ignacio con sus papeles, Vicente con su lealtad. Incluso los susurros en el pueblo estaban empezando a cambiar. La marea estaba cambiando. En casa, Valeria me saludó con esa misma sonrisa fina. Mateo rondaba en el fondo, evitando mis ojos. Estaban inquietos, aunque trataban de ocultarlo. Podía verlo en la forma en que Valeria golpeaba sus uñas contra el mostrador, en la forma en que los hombros de Mateo se hundían. Sabían que algo había cambiado, incluso si no podían nombrarlo todavía. Esa noche, mientras estaba sentado en mi sillón reclinable, Valeria finalmente estalló. Se paró en la puerta,
Brazos cruzados, voz afilada. Te crees muy listo, ¿verdad? Caminando con tus secretos, susurrando con tus viejos amigos, haciendo viajes al banco como si no nos diéramos cuenta. La miré lentamente. Te das cuenta de mucho, Valeria, pero no lo suficiente. Su cara se sonrojó. No puedes mantener esto para siempre. Mateo y yo somos el futuro. Tú eres solo el pasado aferrándose a paredes que no aguantarán. Mateo entró en la habitación entonces, su voz tensa. Valeria, es suficiente. Era la primera vez en semanas que alzaba la voz contra ella. Ella se volvió hacia él, furiosa, pero atrapé su mirada. Por un momento fugaz, vi una chispa. El niño que una vez conocí todavía allí, enterrado bajo capas de miedo y silencio. Pero se fue tan rápido como llegó. Bajó la cabeza, murmuró algo que no pude escuchar y la siguió afuera. Me senté en la quietud después, el reloj haciendo tic-tac, la casa asentándose a mi alrededor. Su ira no me sacudió. En todo caso, confirmó lo que ya sabía. La presión estaba funcionando. Mi silencio ya no era su consuelo. Era su miedo. Me levanté, caminé de regreso a mi despacho y abrí el cajón. La carpeta yacía allí, gruesa y pesada, una fortaleza de papel. Toqué la cubierta suavemente, luego la cerré de nuevo. Aún no. El momento importaba, y yo tenía tiempo. Mientras apagaba la lámpara, escuché el leve sonido de la lluvia contra la ventana. La casa estaba oscura, pero en esa oscuridad sentí algo parecido a la paz. Pensaban que me tenían acorralado. Lo que no entendían era que yo era quien había estado dibujando el mapa todo el tiempo. El reloj de bolsillo hacía tic-tac suavemente en mi mano, constante y seguro. Cada segundo que pasaba no era una pérdida, sino un paso más cerca. Pronto aprenderían que el silencio puede ser el arma más afilada de todas. La primera grieta en su fachada no vino de mí. Vino de afuera, como hacen la mayoría de las grietas, silenciosa al principio, luego extendiéndose hasta que toda la pared tiembla. Fue un martes por la tarde cuando el teléfono sonó en la cocina. No se suponía que debía escucharlo, pero las paredes no mantienen fuera la verdad. Valeria contestó, su voz baja, urgente. ¿Qué quieres decir con que el contratista se retira? No pueden hacer eso, tenemos un depósito en camino. Hubo una pausa, luego su tono se elevó más agudo. Bueno, ¿quién les dijo que no éramos dueños de la propiedad por completo? Eso no es su problema, la estamos administrando, es nuestra. El silencio que siguió fue tan largo que pude escuchar el zumbido del refrigerador. Luego ella siseó. Bien, lo arreglaremos. Solo no cancelen todavía. Colgó lo suficientemente fuerte como para sacudir el marco de fotos en la pared. Un momento después, irrumpió en la sala donde yo estaba sentado en el sillón reclinable, el periódico abierto en mi regazo. Tú, espetó, ¿qué has estado diciéndole a la gente? Doblé el periódico con calma. Encontré sus ojos. ¿La verdad? Su cara se sonrojó. Has envenenado el pozo. Ahora nadie quiere trabajar con nosotros. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que puedes simplemente sentarte ahí y arruinar todo? Dejé el periódico a un lado, mi voz firme. No necesito arruinar nada, Valeria. Las mentiras colapsan por sí solas. Mateo entró entonces, atraído por las voces alzadas. Miró de ella a mí, su mandíbula tensa. ¿Qué pasó? Valeria se giró hacia él. Nuestro contratista acaba de echarse atrás. Dijeron que no pueden arriesgarse a tratar con nosotros hasta que la propiedad se aclare. Los hombros de Mateo se hundieron. Se frotó las sienes murmurando. Dios, no esto otra vez. Lo observé cuidadosamente. Será esto una y otra vez hasta que aprendas la diferencia entre historias y hechos. Me miró, luego rápidamente hacia otro lado. La mirada de Valeria podría haber cortado vidrio. Esto no ha terminado, dijo entre dientes apretados. No, estuve de acuerdo suavemente. Solo está comenzando.
Esa noche los escuché discutiendo detrás de su puerta cerrada. Palabras como fideicomiso, firma y ventaja flotaban a través de las paredes. En un punto, la voz de Valeria se rompió en un grito agudo. «¡Lo está haciendo a propósito! ¡Nos está saboteando!». La respuesta de Mateo fue amortiguada, cansada. No necesitaba escuchar las palabras para conocer el tono. Era el sonido de un hombre acorralado, tirado entre la lealtad y el miedo. Al día siguiente, la tensión se espesó. Valeria apenas me miraba. Mateo se fue temprano, llegó tarde a casa, el silencio entre nosotros creciendo más pesado. Pero fuera de estas paredes, los susurros habían comenzado a extenderse. En la cafetería, escuché a dos vecinos hablando. «Escuché que el banco los rechazó», dijo uno. «Supongo que el viejo todavía tiene las cartas». Bebí mi café en silencio, sin decir nada. Pero por dentro sentí la marea cambiando. Más tarde esa semana, Vicente pasó por casa. Llamó una vez, luego entró como hacen los viejos amigos. Los ojos de Valeria se entrecerraron cuando lo vio de pie en la sala, pero se pegó su sonrisa frágil. «¿Puedo ayudarte?» «No», dijo Vicente secamente. «Estoy aquí por él». Asintió hacia mí. Salimos al porche, el aire de la tarde fresco contra mi piel. Se apoyó contra la barandilla, bajando la voz. «Deberías saber que la gente está empezando a tomar lados. Se corre la voz de que Valeria ha estado diciéndole a la gente que eres una carga, pero otros dicen que tú eres el que mantiene este lugar unido». Asentí lentamente. La verdad tiene una forma de salir a la superficie. Sonrió débilmente. «Mantente firme, se están rompiendo, puedo verlo». Cuando se fue, Valeria estaba parada en la puerta, brazos cruzados, sus ojos fríos. «Estás reuniendo gente», acusó. La miré sin inmutarme. «No necesito reunir a nadie, solo dejo que la gente vea». Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «Disfruta tus pequeñas victorias, no durarán». Pero incluso ella no sonaba convencida. El siguiente golpe llegó más rápido de lo que esperaba. Llegó una carta en el correo dirigida a Mateo. Vi el logotipo antes de que él la arrebatara del mostrador. Otro banco. Otra denegación. Arrugó el papel en su puño, su cara pálida. Valeria se lo arrancó, escaneó las palabras, luego lo golpeó contra la mesa. «Esto es por su culpa», gritó señalándome. «Está moviendo hilos, hablando con gente, arruinando todo». Me mantuve calmado, bebiendo mi café. No arruiné nada. El banco simplemente hizo su trabajo. La voz de Mateo se rompió, la ira derramándose. «Dios, papá, ¿por qué no puedes simplemente ayudarnos? ¿Por qué tienes que hacer esto más difícil?» Dejé la taza, encontré sus ojos. ¿Ayudarlos? Les di esta casa, les di años. ¿Y qué obtuve a cambio? Silencio, traición. ¿Quieren más? Gánenselo. Su cara se torció, dividida entre la vergüenza y la ira. Valeria agarró su brazo siseando. «No lo escuches. Te está manipulando». Pero la semilla ya estaba plantada. Lo vi en los ojos de Mateo. Duda. Esa noche, después de que se encerraron en su habitación de nuevo, me senté solo con el reloj de bolsillo en mi mano. Su tic-tac constante coincidía con el ritmo de mis pensamientos. Cada segundo era otro recordatorio de que la paciencia paga. La presión no tiene que ser ruidosa. Puede ser tranquila, constante, implacable, como el agua contra la piedra tallando profundamente con el tiempo. A la mañana siguiente recibí una llamada de Ignacio. Su voz era calmada, pero había un borde de satisfacción. «Lo intentaron de nuevo», dijo. «Otro intento de solicitar crédito. Bloqueado». Mi oficina lo marcó. «Se les están acabando las opciones». «Bien», respondí. «Cuidado, sin embargo», advirtió. «La desesperación hace a la gente imprudente. No estaba equivocado». Esa noche, Valeria me confrontó directamente. Se paró en la sala, sus ojos ardiendo. «¿Te crees muy listo, verdad? ¿Cortándonos desde cada ángulo?
¿Disfrutas esto? ¿Viéndonos luchar? Encontré su furia con quietud. La lucha enseña lecciones. Nada más puede hacerlo. Mateo estaba detrás de ella, su cara pálida. No dijo nada, pero su silencio gritaba más fuerte que las palabras. Valeria dio un paso más cerca, su voz un siseo. No ganarás. Me aseguraré de ello. La miré con calma. Luego me recosté en mi silla. Ya perdiste, Valeria. Simplemente no lo sabes todavía. Su mano tembló. Su mandíbula se apretó. Giró sobre sus talones, arrastrando a Mateo con ella, el portazo de su puerta haciendo eco por el pasillo. Me quedé en la quietud, el reloj haciendo tic-tac en la pared. El primer golpe había aterrizado. Sus planes se estaban deshaciendo, su confianza agrietándose, y no había alzado la voz ni una vez. Esa noche, mientras yacía en la cama, pensé en mi esposa de nuevo. Me pregunté qué diría si viera todo esto. Imaginé su sonrisa suave pero firme, y sus palabras: paciencia, siempre paciencia. Ella entendería, siempre lo hizo. La lluvia comenzó a caer afuera, golpeando contra la ventana como dedos tamborileando sobre vidrio. La escuché, constante y segura, hasta que el sueño finalmente llegó. Cuando rompió la mañana, me levanté con una calma que no había sentido en años. La marea estaba cambiando, y ellos lo sabían. La presión estaba aumentando, silenciosa pero imparable, y pronto los muros que habían construido con arrogancia y mentiras se vendrían abajo. El reloj de bolsillo hacía tic-tac en mi palma, constante como siempre. El tiempo era mío ahora, y con cada segundo que pasaba, su silencio crecía más fuerte, su miedo más agudo. El ajuste de cuentas había comenzado. La primera señal de que la tormenta estaba cerca vino de alguien que nunca esperé. Era un sábado por la mañana, de esos que deberían haber sido ordinarios. La casa olía a café y tostadas, la luz del sol cayendo sobre el piso de la cocina. Valeria estaba en silencio, su ira aún hirviendo por las discusiones de la semana pasada. Mateo estaba sentado en la mesa, sus hombros encorvados, empujando huevos alrededor de su plato sin comer. Yo estaba en mi silla habitual, el reloj de bolsillo descansando en mi palma, haciendo tic-tac constante como la respiración. Entonces llegó el golpe en la puerta. La cabeza de Valeria se levantó de golpe, la irritación brillando en su rostro. ¿Quién visita a esta hora?, murmuró, empujándose desde el mostrador. Abrió la puerta y se congeló. Allí parada estaba su hermana, Adriana. Adriana era más joven, más aguda, con el mismo cabello oscuro pero ojos más suaves. No la había visto en años, no desde una barbacoa familiar cuando Mateo y Valeria se casaron por primera vez. Entró, su voz calmada, pero bordeada con algo que Valeria no quería escuchar. «Valeria», dijo, «tenemos que hablar». La sonrisa de Valeria era frágil, su voz tensa. «¿Qué haces aquí?». La mirada de Adriana se movió más allá de ella, aterrizando en mí. «Quería verlo a él», dijo llanamente. La habitación se aquietó. La mandíbula de Valeria se tensó. «¿Por qué?». Adriana caminó más cerca, sus ojos fijos en los míos. «Porque he estado escuchando cosas, y no me gustan las mentiras». Valeria siseó bajo su aliento. «Aquí no, ahora no». Pero Adriana la ignoró. Sacó una silla, se sentó frente a mí. «Te han llamado vividor, que los estás arrastrando hacia abajo. Pero la gente en el pueblo está diciendo algo diferente, que tú eres el que mantiene esta casa unida». Estudié su rostro. No había malicia allí, ni cálculo, solo una honestidad tranquila rara en esta casa. «¿Y tú qué crees?», pregunté. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Creo que el hombre que construyó este hogar no es del tipo que se aprovecha de nadie. Creo que mi hermana ha estado torciendo la verdad». Valeria golpeó su palma en el mostrador. «Basta, Adriana. No sabes de lo que estás hablando». Adriana se giró, su tono frío. «Sé lo suficiente. Sé que has estado diciéndole a la gente cosas que no son ciertas.
Sé que has estado tratando de empujarlo fuera. Mateo se movió incómodo, sus ojos lanzándose entre ellas. Abrió la boca, pero Valeria lo cortó. Mateo, no te quedes ahí parado. Dile lo difícil que ha sido esto para nosotros. Dile que necesitamos esta casa. Pero Mateo no habló. Miró al suelo, su silencio más fuerte que nunca. Adriana sacudió la cabeza. Eso pensé. Me miró de nuevo. Si alguna vez necesitas a alguien que diga la verdad, llámame. No dejaré que ella manche tu nombre. La cara de Valeria se puso roja, su voz temblando de furia. Te estás poniendo de su lado, por encima de tu hermana. Adriana se puso de pie, su voz afilada. Me estoy poniendo del lado de lo que es correcto. El silencio después de que se fue era espeso, sofocante. Valeria se quedó congelada, sus manos apretadas. Mateo todavía no levantaba la vista. Yo simplemente me senté allí, el reloj de bolsillo haciendo tic-tac en mi mano. Una leve sonrisa curvándose en el borde de mis labios. La marea estaba cambiando. Alguien de su propia sangre había elegido pararse de mi lado. Esa noche, la casa estaba pesada de tensión. Valeria apenas le habló a Mateo, su ira derramándose en portazos y pasos cortantes. Mateo bebió más de lo usual, cuidando un vaso de whisky en la mesa mucho después de que ella se hubiera ido a la cama. Me senté frente a él, la lámpara proyectando sombras en las paredes. Miró fijamente su vaso. Ella piensa que estás orquestando todo esto, murmuró. Lo observé cuidadosamente. ¿Y tú qué piensas? Su mandíbula se tensó. Ya no sé qué pensar. Me miró, sus ojos cansados. Solo sé que todo se está desmoronando. Las cosas se desmoronan cuando están construidas sobre mentiras, dije en voz baja. Se estremeció ante las palabras, miró hacia otro lado. Después de un largo silencio, susurró. A veces me pregunto si tomé la decisión equivocada. Me incliné hacia adelante. Nunca es demasiado tarde para tomar la correcta. Pero no respondió. Terminó su bebida. Se puso de pie y caminó lentamente por el pasillo. Los días que siguieron llevaron el peso del cambio. Los susurros en el pueblo crecieron más fuertes. En la cafetería, la gente ya no bajaba la voz cuando hablaban de Valeria. Se excedió, dijo un hombre, tratando de tomar lo que no es suyo. Otro asintió. Pero el viejo, él es firme, sabe lo que hace. No necesité agregar mi voz. La comunidad estaba hablando por mí ahora, y Valeria lo sentía. Cada vez que caminaba por el pueblo, sus hombros se tensaban, su sonrisa forzada. Podía sentir el cambio incluso si no lo admitía. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo, me senté en el porche, el aire pesado con el olor a lluvia. Mateo salió silenciosamente, una cerveza en su mano. Se sentó a mi lado mirando hacia el patio. Por un rato, no dijimos nada. Luego suspiró. «¿Papá?», dijo con voz baja. «¿Alguna vez piensas en mamá? ¿En lo que diría si viera todo esto?». Giré el reloj de bolsillo en mi mano, escuchando su tic-tac constante. Todos los días. Tragó saliva con dificultad. Yo también pienso en ella. Y sé que ella no querría que fuera así. Lo miré, buscando en su rostro. Había dolor allí, pero también un destello de algo más, reconocimiento, tal vez incluso arrepentimiento. «Entonces, ¿por qué dejas que sea así?», pregunté. No respondió de inmediato. Finalmente, murmuró. «Porque tengo miedo de perderlo todo». Asentí lentamente. «Ya lo estás perdiendo». Las palabras colgaron entre nosotros, pesadas e innegables. Miró al suelo, sus hombros temblando ligeramente. Por primera vez, lo vi romperse, no con ira, no con desafío, sino con dolor. La voz de Valeria llamó desde adentro, afilada, dominante. «Mateo, ven aquí». Se limpió la cara rápidamente, se puso de pie y volvió a entrar sin mirarme. Me quedé en el porche, escuchando a los grillos comenzar su coro nocturno. El cielo se oscureció, y las primeras gotas de lluvia golpearon contra la barandilla. Cerré los ojos, respirando el aire fresco.
Las grietas se estaban ensanchando. Era solo cuestión de tiempo antes de que toda la fachada colapsara. Más tarde esa noche, me senté en mi despacho, escribiendo en un diario encuadernado en cuero que no había tocado en años. Escribí sobre los insultos, las traiciones, el silencio que había cortado más profundo que las palabras. Pero también escribí sobre la fuerza que aún tenía, los aliados que habían dado un paso al frente, la verdad que lentamente estaba saliendo a la superficie. La pluma se movía constantemente, cada palabra una pieza de armadura, cada página un escudo. Cuando terminé, coloqué el diario junto a la carpeta de documentos, evidencia y memoria lado a lado, hechos y sentimientos ambos listos para cuando llegara el momento. Afuera, la lluvia caía más fuerte, tamborileando contra las ventanas. Me senté en la oscuridad, el reloj de bolsillo haciendo tic-tac en mi mano, y susurré en el silencio. No falta mucho ahora. El colapso no llegó con una explosión, sino con el desenlace constante de hilos que habían sido tirados por demasiado tiempo. Comenzó en una mañana gris, cuando el teléfono sonó, no una vez, sino una y otra vez, hasta que Valeria finalmente lo arrebató con un «hola» ladrado. Podía escuchar la voz en el otro extremo lo suficientemente fuerte para llevar a través del auricular un acreedor impaciente e implacable. El tono de Valeria vaciló, su agudeza habitual opacada por el pánico. «No, estamos bien. Les conseguiremos el dinero. Solo denos otra semana. Sí, les dije que él firmará, solo está tomando tiempo». Me senté en la sala, el periódico abierto pero sin leer, escuchando cada palabra desesperada. Mateo entró a mitad de camino, su corbata torcida, su cara pálida. Se congeló al captar las palabras de ella, luego cerró los ojos derrotado. Cuando ella colgó, el silencio era insoportable. ¿Otro acreedor?, pregunté uniformemente. Valeria giró, sus ojos ardiendo. «Esto es tu culpa», escupió. «Si solo hubieras firmado, nada de esto estaría pasando». Doblé el periódico, lo dejé a un lado con calma. Si hubiera firmado, todo esto habría colapsado aún más rápido. La voz de Mateo se rompió mientras hablaba. «Valeria, basta. Él no va a hacerlo». Ella se volvió hacia él, su furia derramándose. «Siempre te pones de su lado. ¿Crees que le importamos? Quiere que fracasemos». Los ojos de Mateo se lanzaron a los míos. Por una vez, no miró hacia otro lado. Su silencio no era acuerdo esta vez. Era agotamiento. Para el mediodía, llegó el primer visitante. Un hombre con chaqueta oscura llamó a la puerta, portapapeles en mano. Valeria corrió a recibirlo. Su voz demasiado brillante, demasiado desesperada. «Ha habido un error», dijo rápidamente. «Lo estamos solucionando». Pero el hombre no estaba allí para explicaciones. Le entregó un aviso, sujeto de forma definitiva, antes de alejarse. Vi sus manos temblar mientras lo leía. Mateo se lo quitó, su cara drenándose de color. Procedimientos de embargo. Valeria arrugó el papel. Se giró hacia mí como un animal acorralado. «Tú hiciste esto», sisió. «Nos destruiste». Me puse de pie lentamente, mi voz calmada, deliberada. No destruí nada. Simplemente me negué a darles el arma para destruirse a ustedes mismos. Ella se abalanzó hacia mí, pero Mateo agarró su brazo, tirando de ella hacia atrás. «Valeria, suficiente». La mirada que ella le dio podría haber cortado piedra, pero por primera vez, él no retrocedió. No bajó los ojos. Se paró entre nosotros, su pecho subiendo y bajando, dividido entre la furia y la vergüenza. Esa noche, la casa estaba en caos. Valeria gritaba, Mateo suplicaba, las paredes llevando cada palabra. Me quedé en mi despacho, el reloj de bolsillo haciendo tic-tac en el escritorio a mi lado, su ritmo constante cortando a través de su ruido. El tiempo estaba terminando el trabajo que yo había comenzado. A la mañana siguiente, la fachada de Valeria se agrietó completamente. Irrumpió en mi despacho, su cabello despeinado, sus ojos salvajes. Golpeó ambas manos en el escritorio.
¿Quieres vernos arruinados? ¿Es eso lo que quieres? La miré uniformemente. Quiero honestidad, respeto, cosas que nunca me han ofrecido. Su voz se rompió, un grito desgarrándose de su garganta. Solo eres un viejo aferrándose al poder. Me incliné hacia adelante, mi voz baja. El poder no se da, se construye, y es mío porque yo lo construí. Mateo apareció en la puerta, su cara demacrada. Valeria, detente, dijo suavemente. Él tiene razón. Ella giró, mirándolo como si la hubiera golpeado. Te estás poniendo de su lado. Los hombros de Mateo se hundieron. Estoy cansado de mentiras, cansado de fingir que esta casa es nuestra cuando no lo es. Nos la dio para vivir, no para tomarla. Y nosotros fallamos. La mano de ella voló, golpeando su mejilla. El sonido hizo eco en la habitación. Él no se inmutó. Simplemente cerró los ojos, el peso de los años presionando hacia abajo. Me levanté lentamente, pasé junto a ambos y entré en la sala. El aire se sentía pesado, la casa misma hundiéndose bajo el peso de su desesperación. Afuera, podía ver vecinos reunidos en la calle, sus voces bajas, sus ojos vueltos hacia nuestro hogar. Los susurros se habían convertido en una conversación abierta. Más tarde esa tarde, llegó otro golpe. Esta vez, no era un acreedor o un mensajero. Era Ignacio, mi amigo abogado, parado alto con una carpeta en sus manos. Entró, asintió hacia mí, luego miró a Valeria y Mateo. «Es hora», dijo simplemente. La voz de Valeria se quebró. «¿Hora de qué?» Ignacio puso la carpeta sobre la mesa, abriéndola con cuidado deliberado. Estas son las protecciones que su padre puso en lugar: el fideicomiso, las escrituras, los archivos. Legalmente, esta casa es suya e intocable. Nada de lo que han intentado ha cambiado eso. La cara de Valeria se puso pálida, sus labios separándose sin sonido. Mateo se hundió en una silla, su cabeza entre las manos. Hablé entonces, mi voz tranquila pero afilada. Estuve en silencio porque fui paciente. Les dejé pensar que estaban ganando. Les dejé creer que yo era débil. Pero ahora ven la verdad. No soy un vividor. Soy los cimientos que han tratado de borrar. Valeria tembló, su furia colapsando en algo parecido al miedo. No puedes simplemente, yo puedo. Interrumpí, y lo he hecho. La habitación cayó en silencio. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Cuando Ignacio se fue, cerré la puerta detrás de él. Valeria estaba congelada, su mundo colapsando a su alrededor. Mateo me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento, de vergüenza, de algo que una vez pudo haber sido amor. «Lo siento, papá», susurró. Asentí, pero no dije nada. «Lo siento». Era una palabra demasiado pequeña. Esa noche, la casa estaba tranquila de una manera que no había estado en años. Valeria se encerró en el dormitorio. Mateo se sentó en la mesa mucho después de que las luces se atenuaran, mirando a la nada, y yo me senté en mi sillón reclinable, el reloj de bolsillo haciendo tic-tac constantemente en mi mano, sabiendo que la tormenta se había roto. El colapso estaba aquí, y no había venido con violencia o rabia. Había venido con verdad, paciencia y el peso lento del tiempo. Cuando finalmente cerré los ojos, pensé en mi esposa de nuevo, su voz en mi memoria, suave pero firme. Paciencia, siempre paciencia. Y sonreí, porque la paciencia me había traído aquí, al momento donde las mentiras yacían en ruinas, y la verdad se mantenía más alta que nunca. La mañana después de que Ignacio dejó la casa, en un silencio aturdido, desperté más temprano de lo habitual. El sol apenas había roto el horizonte, y la luz que se derramaba por la cocina se sentía pálida, casi cautelosa, como si incluso el día mismo supiera que estaba entrando en algo final. Preparé café de la manera que siempre lo hacía, el sonido de la máquina familiar, reconfortante, pero la casa estaba todavía inquietantemente inmóvil. Valeria no emergió del dormitorio hasta casi el mediodía.
Cuando lo hizo, sus ojos estaban inyectados en sangre, su cara pálida, la fachada de confianza agrietada y desmoronándose. Mateo la seguía detrás, silencioso, sus hombros hundidos, su mandíbula sin afeitar. Por una vez, ambos se veían exactamente como estaban, derrotados. Valeria intentó incluso entonces aferrarse a los fragmentos de poder que pensaba que tenía. Se paró al final de la mesa, su voz temblando pero aún afilada. «Podemos pelear esto. Podemos llevarte a la corte, probar que no eres apto. Todavía podemos...» La corté con un gesto calmado de mi mano. «Detente». La palabra colgó allí más pesada de lo que cualquier grito podría haber sido. Ella se congeló con la boca aún abierta, pero ningún sonido salió. Mateo se hundió en una silla, enterrando su cara en sus manos. Me incliné hacia adelante, mi voz baja, deliberada. Han pasado meses llamándome débil, una carga, un vividor. Tejieron sus mentiras a los vecinos, a los bancos, incluso a ustedes mismos. Pero hoy se les acabaron las historias. No queda nada más que la verdad. Los labios de Valeria temblaron. ¿Y qué verdad es esa? Me levanté de mi silla, el reloj de bolsillo en mi mano, su tic-tac constante llenando el silencio. Lo sostuve en alto, la luz atrapando su superficie de plata desgastada. La verdad es que el tiempo siempre revela quiénes son las personas. Y el tiempo te ha revelado a ti, Valeria. Tragó saliva con dificultad, pero sus ojos parpadearon con algo que no había visto antes. Miedo. Mateo finalmente levantó la cabeza, su voz ronca. «Papá, nunca quise que llegara tan lejos». Lo miré, mi pecho apretándose. «Quisiste lo suficiente, Mateo. Lo quisiste cuando te sentaste en silencio mientras ella me llamaba inútil en mi propia casa. Lo quisiste cuando me pediste que firmara todo por lo que trabajé. El silencio es una elección. Y tú elegiste en mi contra». Sus ojos brillaron, su boca abriéndose, cerrándose, buscando palabras que no estaban allí. La mano de Valeria agarró su brazo como tratando de anclarlo, pero él se apartó débilmente, incapaz de defender a ninguno de los dos. Caminé al despacho y regresé con un solo sobre. Colocándolo sobre la mesa, lo deslicé a través de la madera hasta que descansó frente a Valeria. Sus ojos se lanzaron hacia él, la sospecha grabada en su rostro. «¿Qué es esto?», exigió. Me senté de nuevo, crucé las manos. La pieza final del rompecabezas. «Ábrelo». Lo rasgó con dedos temblorosos. Adentro había una carta formal, notariada, innegable. Declaraba en lenguaje legal llano que la casa, la tierra y el fideicomiso habían sido asegurados irrevocablemente a mi nombre, y que tras mi fallecimiento, el patrimonio no iría a Mateo ni a Valeria, sino a una fundación benéfica que yo había elegido, una dedicada a apoyar a las familias de veteranos. El aliento de Valeria se atrapó en su garganta, su cara blanqueándose. Tú lo regalaste. A extraños. No a extraños, corregí suavemente. A gente que entiende el sacrificio, a gente que conoce el significado de la lealtad. Algo que esta casa ha olvidado. La cara de Mateo se puso blanca. Miró el papel, sus labios temblando. «Papá, ¿por qué?». Encontré sus ojos, mi voz firme, pero pesada con el peso de los años. «Porque ya tomaste tu decisión. Dejaste que la voz de ella se volviera más fuerte que la tuya. Dejaste que te convenciera de que yo no era nada, que esta casa era tuya para tomar. Olvidaste quién soy, Mateo, y olvidaste quién fuiste criado para ser». Sus hombros temblaron, sus manos agarrando la mesa. «Lo siento», susurró de nuevo, su voz rompiéndose. Pero lo siento, como había aprendido hace mucho tiempo, es una palabra que solo tiene peso si se dice antes de que el daño esté hecho. Valeria, por otro lado, estalló. Empujó la carta de vuelta hacia mí, su voz chillona. «Eres vengativo. Preferirías vernos arruinados que ayudar a tu propia familia. Eres patético». Me puse de pie, mi sombra extendiéndose por el suelo, y la miré a los ojos.
No, Valeria. Finalmente soy libre, y eso es algo que nunca entenderás. Su rabia vaciló, disolviéndose en silencio. Se hundió de nuevo en la silla, sus ojos vacíos, su respiración superficial. Mateo simplemente se sentó allí, roto, mirando la carta como si fuera un espejo mostrándole un reflejo que ya no reconocía. Recogí el reloj de bolsillo de la mesa, deslizándolo de nuevo en el bolsillo de mi chaleco. El sonido de su tic-tac llenó el silencio una vez más. Pensaron que mi silencio significaba debilidad. Dije con voz tranquila, final. Pero el silencio me dio tiempo. Tiempo para preparar. Tiempo para proteger. Tiempo para recuperar lo que era mío. Y ahora, tiempo para dejar ir. Caminé hacia la puerta principal. La abrí de par en par. El aire fresco entró, trayendo consigo el olor a tierra mojada por la lluvia y pino distante. Me giré una última vez. Esta es mi casa. Pueden vivir aquí, pero nunca serán dueños de ella. No ahora, no nunca. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par, pero no dijo nada. Mateo inclinó la cabeza, sus labios apretados. Por primera vez, a ninguno de los dos le quedaba una palabra. Salí al porche, crujiendo bajo mi peso. Detrás de mí, la puerta se cerró con un clic final, resonando como un veredicto. El patio se extendía ante mí, el césped brillando con rocío. Los vecinos al otro lado de la calle pausaron, mirando silenciosamente. Sus ojos cargaban la verdad que Valeria había tratado tan duro de enterrar. Sabían ahora, todos lo sabían. Caminé al borde del porche, respirando el aire de la mañana. El mundo se sentía más ligero, más claro, como si el peso de los años finalmente hubiera sido levantado de mis hombros. En mi mano, el reloj de bolsillo hacía tic-tac constantemente. Su ritmo ya no era un recordatorio de paciencia, sino de liberación. Mi silencio había terminado. Mi dignidad había regresado. Y detrás de mí, en la casa que pensaban que poseían, Valeria y Mateo se sentaban en las ruinas de su propia creación. La justicia no había llegado con gritos, no con puños, sino con el tranquilo poder de la verdad. Y mientras cerraba los ojos, el sol cálido en mi cara, supe que eso era suficiente. Gracias por acompañarme en este viaje. Si les gusta esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en la lista de reproducción que ahora se muestra en pantalla.